Sí, señores, comenzamos su caso en casa, estamos en directo en nuestras líneas telefónicas, se las quiero recordar para que participen, 232-4604 y 018-051-5015, ya las verán en pantalla. Tema de hoy, en su caso en casa, las sucesiones. Está con nosotros el doctor Gonzalo Parrado Ochoa, él es abogado especialista, una persona experta en muchísimos temas y que como siempre muy gentilmente nos acompaña aquí en el programa. Gracias, doctor Parrado, nuevamente por estar acá en su caso. Gracias, como siempre, Jazz, por invitarme, y a todos los televidentes que hoy vamos a tener un tema que, por desgracia, existen muchísimos mitos y muchas falsas creencias en este tema que esperamos hoy poder resolverlas, sobre todo ustedes, los televidentes que llaman a plantear sus preguntas. Cuando hablamos de sucesiones, doctor Parrado, necesariamente lo asociamos con el tema del testamento. Guarda relación, por supuesto. Sí, el tema del testamento normalmente lo Me hemos sonó asumido. canción. Sí. Así se llama una canción, ¿no? Claro, el tema del testamento lo hemos siempre asumido, infortunadamente es desde el punto de vista de las películas, ¿Sí? de las series, entonces siempre que... Y se da en la vida real. Claro, pero el testamento no es como lo muestran en las películas, que entonces un solo heredero es el que recibe la universalidad, que por allá recibes una carta donde te dicen que heredaste todos los bienes de un tío lejano. No, y hay quienes le han dejado hasta los bienes a una mascota, por o a la decirlo mascota, de alguna manera. exactamente. Sí. Cuando estamos hablando de testamento, es la voluntad de una persona plenamente capaz, es decir, en todas sus facultades, que decide mediante un acto solemne, es decir, ante un notario, realizar una disposición sobre sus bienes. Pero esta disposición no es tan olímpica ni tan voluntaria como pretendemos y como creemos. Cuando se hace el testamento, siempre tiene que respetarse unas asignaciones. ¿Qué son las asignaciones? Es la parte que voy a distribuir. Entonces, siempre sobre la universalidad de mis bienes, vamos a suponer que es una naranja, la partimos a la mitad, esa mitad siempre tiene que tener o guardar los órdenes hereditarios. Es decir, la única forma de yo desheredar a alguien es bajo unas causales muy específicas de indignidad. Muy graves. Sí, esas causales son, por ejemplo, cuando se demuestre mediante una sentencia que la persona ha facilitado, ha cometido el delito de homicidio o ha ayudado al homicidio de la persona que fallece. Ya. Tema de hoy en su caso en casa, sucesiones. Estoy atenta a todas sus inquietudes en el 232-4604 y 018-051-5015. Y a esta hora nos acompaña Raquel en el barrio Guayabal. Bienvenida. Hola, qué gusto ¿cómo están? saludarla, Raquel. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Raquel. ¿Cuál es su Bueno. inquietud o su caso? Bueno, mira, nosotros comenzamos una sucesión en el 2013, pero por juzgado porque muchos pues no están de acuerdo, ¿cierto? Sí. Ya en este momento ya el partidor pues ya miró lo que le correspondía a cada uno, ya se hizo la partición y todo, ya estamos esperando pues algo del juzgado, que no sé qué, me imagino que deben de ser los impuestos. Pero yo quiero preguntarle al doctor, que nosotros no hemos podido encontrar el abogado, que qué podemos hacer ahí para localizar el abogado, que de ninguna forma lo hemos encontrado, y que qué paso sigue después de que el partidor ya mira, pues ya ha hecho la partición. Sí, está clara la pregunta, Sí. Doctor Parrado. Raquel, gracias por Muchas participar hoy en su caso en casa, esté muy atenta a la respuesta. Bueno, primero es importante aclarar de qué habló Raquel. En un proceso de sucesión, la parte final ya es la partición de los bienes. Es decir, repartirle a cada quien lo que le corresponde. Por desgracia, normalmente asociamos eso es con recibir ya el dinero en efectivo, y no es así. Esto solamente ocurre muy excepcionalmente cuando la persona fallecida, que se denomina legalmente el causante, ha dejado sumas de dinero, pero normalmente se dejan son bienes inmuebles, y normalmente lo que se adjudica es un porcentaje sobre esas propiedades. Entonces, por ejemplo, en la casa que llamamos la casa materna, la casa paterna que fallecen, esa casa, supongamos que son 5 hijos, esa casa va a tener cada hijo una quinta parte. Es decir, no van a decir, es tanto dinero, venga y lo reclama. Entonces siempre quedan en comunidad. En el caso de Raquel, al finalizar el proceso se hace la partición. El partidor es una persona que designa el juzgado para que haga esa repartición cuando no hay un acuerdo. Que era el que ella mencionaba. Exactamente. Luego de esa partición ya corresponde al juez aprobarla,
Por lo tanto, entonces, si a veces el abogado, en este caso dicen no aparece, el proceso va a continuar hasta la aprobación de esa partición. Y ¿qué les sugeriría? Si el abogado está desaparecido o si es que ustedes ya no lo encuentran o no aparece, ustedes pueden en cualquier momento proceder a revocar ese poder y otorgárselo a un nuevo abogado, porque obviamente no se puede parar el proceso por la ausencia del abogado. Muy bien, a esta hora nos acompaña también en la ciudad de Cali, Consuelo, me dijeron. Consuelo, la escuchamos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en su caso en casa. ¿Y cuál es su pregunta? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Consuelo, gracias por Bien, acompañarnos. muchísimas gracias. A ver, esto es un caso de mi señora madre. Sí. Tan linda, gracias. Sí, ¿cómo están? Muy Bueno, bien, la escuchamos, Consuelo. Le voy a pedir sí. un favor y es que le baje todo el sí, volumen señora. a su Claro que televisor sí. para Espérame, pues, escucharnos un mejor. momentico, dame espera. Sí, Bueno, lo que pasa es que mi señora madre, yo lo hago pues por representando como a mi mamá, ¿cierto? claro. Mi abuelita murió hace 19 años, ¿cierto? El abuelo pues ya también murió, él murió como a los 2 años. Ujú. Entonces la abuelita murió hace 19 años y resulta pues que hay un tío, ella dejó una casa muy buena aquí en Cali, en un Sí. barrio muy bueno, y la casa es muy buena, tiene 2 locales y bueno, y mi tío pues se beneficia de eso y no les da nada, no les colabora, él se posesionó de la casita. A los hermanos. No les ayuda, no quiere vender, no quiere darles nada. Ellos son 5 hermanos, ¿cierto? Con Sí. él son 5 hermanos. Entonces, pues mi mamá está desesperada y dice, Claro. no, pero ¿y entonces cómo así? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque pues esa situación muy crítica, 19 años de muerta la abuela y como dice ella, me voy a morir, se van a morir los otros y entonces pues, ¿qué vamos a hacer? No voy a alcanzar a disfrutar nada, la herencia de la abuela. Por supuesto, muy buena Entonces, pregunta, ahí, ¿qué podía Consuelo. hacer mi mamá? Gracias No por sé. acompañarnos. Vamos a estar muy atentas a la respuesta del doctor Parrado. Consuelo, el caso suyo es, por desgracia, el de mayor ocurrencia y es muy que común. es muy común. Las personas al fallecer, el papá, la mamá, este familiar, el hermano, normalmente se despreocupan y no abren la sucesión. ¿Qué es abrir la sucesión? Cualquiera de los herederos, incluyendo los mismos acreedores que no son, en este caso, familiares, pero sí son herederos, pueden abrir la sucesión. Es acudir ante un juez. La mayoría de las personas tienen la falsa creencia que todos tienen que estar de acuerdo. Ojalá todos estuvieran de Sería acuerdo. lo ideal. Sería lo ideal y pueden acudir a un notario y esto sale rapidísimo. Por desgracia, normalmente hay algunos que no están de acuerdo, que son los que obviamente están más beneficiados, están viviendo en los bienes que van a ser repartidos. Cualquier persona puede acudir ante un juez, indicar que la persona falleció, aportar el certificado de defunción, indicar quienes cree o conoce que pueden ser los herederos y se inicia el proceso. ¿Por qué ese indicar y tan enfático en la palabra indicar, doctor Parrado? Porque cuando yo inicio un proceso de sucesión y no informo que hay más herederos, incurro también en una causal de indignidad, que es la Ya. persona que saca a los herederos de mala fe para asignarse todos los bienes. Usted debe indicar. El hecho de indicar qué son los herederos y, obviamente, si lo sabe, su domicilio, van a ser citados. Si no lo sabe, se va a hacer un emplazamiento. Y aquí el primer problema. Hay muchas personas que, sabiendo que se abrió la sucesión, dicen, no me interesa, no acudo al juzgado. O aún acudiendo, no dicen, me interesa, es decir, quiero aceptar la herencia. Y cuando no lo hacen, son excluidos. Entonces, a veces dicen, un momentico, ¿por qué le adjudicaron toda la herencia a mi hermano si somos 5 hijos? Porque no comparecieron al juzgado. Muy bien, En el muy caso de la importante televidente, primer requisito, abran la sucesión, no importa que hayan pasado 19 años, pueden hacerlo en cualquier momento. Obviamente ya su tío entrará a reclamar algún tipo de derecho de posesión, pero eso ya será objeto de debate. Pero mi recomendación a todos los televidentes, si en estos momentos sus padres, sus hermanos, hijos han fallecido y hay bienes, obviamente, abren, inicien el proceso de sucesión, porque si no luego es para muchísimos problemas. Muy bien, ya sabe entonces la recomendación del doctor Parrado. Pues a mí me encanta este tipo de temas, doctor Parrado, pues porque la idea con este programa es servirle a la comunidad y tener línea abierta permanente para que ustedes puedan participar en algunas oportunidades. Ya hemos hablado de sucesiones, pero lo bueno del programa de hoy
es que los televidentes son quienes ellos mismos nos hacen las preguntas. Yo tengo algunas preguntas, pero ahí Claro. las vamos resolviendo entre todos. Y a esta hora nos acompaña Consuelo no, Piedad. Piedad en un municipio de una región bellísima de Colombia que es Urabá. Piedad se encuentra en Carepa. Buenas tardes. La escuchamos, Piedad, qué gusto saludarla y un saludo especial para nuestros televidentes en el Urabá antioqueño. Muchas Urabá gracias. de Colombia. Bueno, mi pregunta es, mi papá falleció en enero, no hemos abierto la sucesión. Él dejó una tienda, pero una hermana mía la estaba administrando porque ya mi papá no tenía la capacidad de hacerlo. Claro. La tienda todavía está a nombre de mi papá, entonces esa es la duda, ¿qué debemos hacer ahí? ¿Y cuántos Para que- hermanos son, Piedad? Somos vivos, estamos 9, pero el mayor dejó 2 nietos. Ahí tengo también una pregunta. Mi papá tiene una hija del matrimonio, fuera del matrimonio. Él no alcanzó a darle el apellido, sin embargo, nosotros sí la reconocemos como si fuera hermana, pues. Qué bonito y nos gesto, Piedad. gustaría como que ella estuviera ahí. Por supuesto. ¿Qué debemos hacer? Gracias, Piedad, por acompañarnos y, como siempre, Sí. esté muy atenta a la respuesta del doctor Parrado, aquí en su caso en casa. Tenemos 2 casos puntuales en la inquietud y es el primero, qué hacer con esa tienda. Obviamente, si la tienda tiene un registro en Cámara de Comercio, es un establecimiento de comercio, es objeto o es un bien de la sucesión y obviamente correspondería a todos. Ustedes pueden determinar, 1, que se liquide la tienda y se le entregue a todos una partecita, o continuar y designar a su hermana que siga como Administrando. administradora, pero las utilidades se reparten entre todos los herederos. En el caso de la hija extramatrimonial de su papá, para poder ingresar a la sucesión, deben todos, dentro del mismo trámite de sucesión, reconocerla como hija. Eso debe hacerse. Es En el decir, documento de la en el sucesión. mismo documento de la sucesión, reconocerla como hija, porque muchas veces, ¿qué pasa? Sabemos que hay hermanos, pero si no tienen el apellido, es decir, si no tienen No el tienen reconocimiento legal, no pueden entrar a heredar. Es verdad. Y lo más bonito de todo es que dice Piedad que la han acogido como si fuera una, bueno, de hecho es la hermana también. Vamos a saludar a Adolfo, que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga. Su pregunta, Adolfo, bienvenido a su caso en casa. Muchas gracias, felicitaciones por el programa. Gracias. Pues es una inquietud. Mi suegro falleció en febrero de este año. Sí. Mi esposa es hija única y él pues realmente no tenía nada, lo único que tenía era un CDT por 11 millones de pesos. Fuimos y en la compañía nos dicen que como lo había contratado por 2 años, entonces nos descuentan el 35%, o sea que quedaría como 7 millones y medio. Sí. Y toca que hacer la parte de sucesión. Entonces mi pregunta es, cuando son cosas tan pequeñas, porque el abogado está cobrando entre 1 y 2 millones de No, pues, pesos, claro. Entonces quedaría con 5 millones, o sea, la ley, o sea, ¿cuál sería como los pasos que nosotros debemos seguir? ¿En cuánto tiempo sale eso? Y por montos tan pequeños, ¿por qué tanto trámite y todo eso? Claro que sí, Adolfo, gracias. Muy interesante su inquietud y estos son los casos que yo digo a veces, bueno, puntico en boca, doctor Parrado, Exacto. porque es que sí, o sea, 1, primera primero le recomendación. retienen un porcentaje pues muy alto. Obviamente los CDTs se ponen a un término sin importar si el titular está vivo o muerto. Sí. Entonces, cuando esta persona fallece, mi recomendación es esperar a que se cumpla el término y obviamente reclamar el 100%. Segundo, cuando son cantidades tan mínimas, es importante verificar si su suegro informó de un beneficiario. Normalmente en los CDTs le piden los Dos datos, personas. exacto, el Debe estar a nombre de beneficiario. 2 personas. Y entonces, en ese caso, si está a nombre de la hija, no necesitan de una sucesión. ¿Cuándo entra la sucesión? Cuando no se ha designado Él beneficiario. dijo que era hija única. Sí. Yo le entendí Y como eso. es hija única, lo pueden adelantar ante notario y normalmente los honorarios son muchísimo menores. Por eso, Que los de de un pronto está un abogado. poquito desfasado
el profesional en los honorarios que le esté cobrando, pero normalmente son unos honorarios muy pequeños cuando son sumas realmente tan bajitas. Doctor Parrado, pues bien interesante esta última parte que dice que puede ser ante un notario y no necesariamente ante un abogado, que obviamente pues es más costoso. Es hora de hacer una pausa en su caso en casa, pero los invito para que sigan participando con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Estamos hablando de sucesiones. Volvemos. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy, las sucesiones. Muy importante tener presente los siguientes datos para recordar. Una sucesión es un acto que pretende establecer el destino de los derechos sobre los bienes y deudas del causante, o sea, la persona fallecida, a sus familiares. La sucesión intestada es cuando la persona que fallece deja sus bienes para ser repartidos entre sus herederos sin testamento. La sucesión testada es cuando la persona que fallece deja sus bienes a sus herederos en forma ya determinada a estos, en la cantidad y calidad ya establecidas por él. ¿Quiénes pueden heredar? Los hijos, en primera instancia, adoptivos, extramatrimoniales, legítimos. Los ascendientes, ¿quiénes son? Los padres, abuelos, etc. Los hermanos, el cónyuge, compañero permanente y los sobrinos. ¿Cuáles son los órdenes para suceder a una persona? Primero los hijos, segundo los ascendientes del grado más próximo o padres, abuelos, con ellos concurre el cónyuge. Tercero, los hermanos y el cónyuge, conjunta o separadamente. Cuarto, los sobrinos del causante. Y quinto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No me vaya a dejar olvidar, doctor Parrado, si nos da tiempo para explicar por qué el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, si no se le deja o no hay a quien entregarle sus bienes. Está con nosotros otro televidente a esta hora, ¿quién nos acompaña? Arbey Vélez. Arbey, ¿dónde se encuentra? En Río Negro. Gracias por acompañarnos y su pregunta, por favor. Gracias, Yasmín. Adelante. Doctor, la pregunta mía es muy concreta. ¿Un testamento abierto tiene caducidad? ¿O si uno se demora 10 años, 15 años, hay alguna multa o algo? Muy buena pregunta, Arbey. Gracias por acompañarnos hoy en su caso en casa. Bueno, primero con los testamentos abiertos, llamémoslos, que son la voluntad expresada ante notario. Cuando la persona fallece, debe hacerse lo antes posible, porque un testamento que queda en el olvido tiendes a que se pierdan sus efectos prácticos. ¿Cómo así? Cuando ya se encuentra el testamento, se abre el testamento, obviamente puede que muchos bienes ya hayan salido de la masa herencial, como por pertenencia. Alguno de los herederos, por ejemplo, que se quedó viviendo, lo ocupa y cumple el término de prescripción, que son 5 años, que es la prescripción ordinaria, o 10 años, que es la extraordinaria. Entonces, obviamente, no es la pérdida de la eficacia del testamento, sino la pérdida práctica de para qué es el testamento. Muy bien, antes de ir con esta última llamada, doctor Parrado, expliquemos brevemente por qué el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entra también ahí cuando no hay herederos. Es el quinto orden, cuando una persona no tiene hijos, no tiene esposa o esposo, compañero o compañera permanente, no tiene padres vivos, no tiene hermanos vivos, no tiene sobrinos, finalmente los bienes deben ser denunciados, se llama así, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La persona que los denuncia, o sea, que los informa, gana un porcentaje, llamémoslo como una recompensa por haberlos informado, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el que va a recibir en último orden. Por eso se dice que no se puede decir que nadie tenga herederos, porque realmente hay un heredero siempre para todos, que va a ser el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso sería bien bonito, pero ojalá que esos bienes realmente sí sean bien manejados. Tenemos la llamada, doctor Parrado. Antes de que se nos acabe el programa, tenemos un minutico. Este televidente nos pide que guardemos su identidad. Bienvenido y muy breve con su pregunta, por favor. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Sí, a pedirle adelante. un favor al doctor. Cuando mis padres murieron, ellos dejaron testamento. Nosotros somos 8 hermanos. Uno quedó administrando uno de los bienes, que es una finca. Los demás nunca habíamos reclamado nada porque pues nunca habíamos tenido la necesidad económica de ir a reclamar. Sí. En este momento hay una hermana que sí tiene la necesidad económica y estamos tratando de que el hermano reconozca algo, ya que durante los 20 años que hace que murieron mis padres nunca le hemos pedido un peso para nada, y él pues ya definitivamente no nos quiere hacer el caso de nada. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí como hermanos Por supuesto. para que el otro... Muy bien. Sí.
Gracias por acompañarnos. Ahí nos disculpa la brevedad, Sí. pero ya estamos un poquito cortos de tiempo. En el testamento, el testador, o sea, quien hace su acto en vida, puede determinar un albacea, es decir, un administrador. Este administrador no es un único heredero, es un administrador. ¿Usted qué puede hacer? Pueden solicitar una rendición de cuentas a su hermano por lo producido en esa finca durante todos estos años. Y obviamente el derecho los asiste a ustedes para que lo pidan. Si es que no han hecho efectivo el testamento y quieren beneficiar a esta hermana, los herederos pueden entregar o ceder ese derecho más bien a esa hermana que está en desgracia para que ella pueda hacerlo. Pero mi sugerencia, pida inmediatamente una rendición de cuentas. Muy bien, doctor Parrado, gracias por acompañarnos. Como siempre, temas tan útiles para los televidentes. Estábamos hablando ahorita durante la pausa que vamos a hablar en los próximos días de la repartición de bienes en vida. Que es una figura nueva del Código General del Proceso. Vamos a explicarlo. Gracias nuevamente por acompañarnos. A ustedes también gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.